Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esto que es Noches en Red. Soy Ramiro Escoto y hoy estamos estrenando prácticamente escenario con un padrino de lujo, Blas Jasso, quien es presidente del Colegio de Psicólogos y la Asociación de Psicólogos del Estado de Jalisco. Gracias, Blas, por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Gracias a ti, siempre un aprecio estar contigo y me encanta tu manera, tu estilo. Muchas gracias. Gracias. Blas, hay situaciones que merecen la pena analizar. Una de ellas en el ámbito psicosocial. Estamos viviendo momentos muy violentos. Y no estoy hablando de los asesinatos que se han incrementado en el país. Estoy hablando de un efecto pospandemia, puede ser, que en redes sociales, que prácticamente en las calles, pues todos queremos buscar quién no la pague. Esto es un fenómeno que puede estar asociado al tema de la pandemia y de que ahora comenzamos a salir más a una nueva normalidad, o a qué se debe que México sea en estos momentos un país cuyos habitantes sean violentos. Bueno, de antemano hay que contextualizarlo. Si lo vemos fuera de contexto, probablemente lo veremos como algo muy alarmante, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo. Pero si lo contextualizas, que estamos en una sociedad muy violenta, tú vas a los medios de comunicación, violencia, tú vas a las redes sociales, violencia, sexo, drogas. Entonces se ha convertido en algo muy rentable a nivel social y cultural, las drogas, la violencia y obviamente el sexo. Y esto, en ese contexto, pues obviamente empiezas a ver lo que está sucediendo. Y entonces, al verlo como una situación aislada, pues es todavía más grave. Nosotros decimos que la pandemia que estamos viviendo, que todavía vivimos y que va a durar un poco más, no nada más es una pandemia sanitaria, una crisis económica, sino es una pandemia emocional. Quiero decirte que subieron el 400% los servicios de atención a suicidas, a temas de violencia familiar, a temas de violencia a la pareja, violencias a la mujer, porque la gente, una vez que estaba en su casa, pues no sabía qué hacer. Y entonces se incrementó la violencia. Y entonces obviamente toda esta información que veía la gente en las televisiones y en las redes, pues era esto que te digo, droga, violencia, vino. Entonces llegó un momento en que la gente estaba tan metida en esos esquemas que prácticamente la realidad era lo virtual. Y esto, entonces, reitero, si lo descontextualizas, pues entonces, por ejemplo, mucha gente decía, es que ya hay que salir, ya queremos salir. Nosotros decíamos, es que el tema no es que salgas, el tema es qué haces adentro. O sea, el tema no es que vayas a la calle, el tema es que dentro de tu casa sepas qué hacer. Lo hemos comentado en varios momentos y en varias situaciones. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron la formación educativa que tenemos, la mayoría, y sobre todo generaciones muy recientes también, nos enseñaron a tener dinero, nos enseñaron a tener poder, nos enseñaron a tener control. Entonces, en ese modelo educativo nos formaron, no nos enseñaron a ser, no nos enseñaron a ser pareja, claro, a ser persona, a ser buen padre, no nos enseñaron eso. Entonces el modelo era, si tú tienes conocimiento, tienes poder, si tienes poder, tienes control, si tienes control, tienes dinero. Y entonces, ¿qué pasa cuando ahora ya estás en tu casa? Me explico, y resulta que tienes que negociar con tu esposa, desde quién lava los platos, ahora quién trapea, quién barre, ahora lo tienes que negociar. Tú tenías el poder, ahora ya no lo tienes, porque ahora la mujer también tiene el poder y está empoderada y te puede hacer la vida imposible si ella dice no vas. Y dinero, podemos ver que no todo el tema es el dinero. Entonces hay parejas que te dicen, mira, a lo mejor no me des mucho dinero o no me tengas vida de lujos, pero respétame, cuídame, atiéndeme, atiende a tus hijos. Aunque no me des así Entonces, este es el tema que pasó ahora cuando la gente se mete a su casa o se mete a esta realidad. No sabe qué hacer porque dice, a ver, no sabe negociar, no sabe acercarse a los hijos, no sabe acercarse a una vida de familia porque, ojo en esto, a nosotros también nos enseñaron que entre más seas una persona que está estresada, una persona que anda todo el día del tingo al tango, esa es una persona exitosa. Nos enseñaron eso y es otro error gravísimo. No es verdad. O sea, es decir, tú puedes estar en tu casa y ser una ama de casa y puedes ser una persona sumamente exitosa. Entonces, con todo esto que te digo, todos estos fenómenos de situaciones, pues obviamente viene la pandemia y la agresividad se exacerba. Porque, por ejemplo, imagínate, yo tengo 2 doctorados, estudié 2 doctorados. ¿Sabes para qué me sirven esos 2 doctorados cuando tengo que negociar quién lava los platos en mi casa?
No, bueno, me queda claro que no. Me queda claro que no, no. ¿Sabes esos 2 doctorados para qué me sirven cuando yo tengo que estar en la pantalla con mi hijo ayudándole a hacer la tarea? Entonces, entonces la gente entró en una crisis que decía, chin, si a mí me formaron para esto y ahora resulta que estoy viviendo esto, no sé qué hacer y viene la violencia. Te voy a decir, por ejemplo, también ha habido violencia en los animales. O sea, es decir, el animal de casa detecta perfectamente, o sea, tu gato, tu perro, hasta tu perico detecta cuando hay estrés, cuando hay violencia. Entonces, obviamente, la violencia familiar se exacerbó porque las gentes que estaban en su casa no sabían qué hacer. Y entonces, esto es un mensaje muy importante, eso es un parteaguas lo que pasó ahora con la pandemia. ¿Qué nos dice? Tenemos que regresar al vínculo humano, tenemos que regresar al vínculo relacional. Ya no solo todo es el poder. Y entonces esto, cuando se rompe esta estructura paradigmática del poder, pues obviamente ¿qué viene? La imposición, ¿qué viene? El control. Y tú tienes que acatar, y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y ahí se desprenden muchos fenómenos sociales. Entonces por eso yo te decía, si ahorita nosotros vemos la violencia, pero la descontextualizamos de todo esto, vamos a decir, wow, hay mucha violencia en el país. No, es que esta mala concepción de lo que es éxito nos ha llevado a este nivel de violencia. Estamos hablando de que, en todo caso, estamos viviendo un nuevo episodio en la psicología humana. Es decir, pospandemia, ustedes también como psicólogos están aprendiendo del comportamiento que se está dando en el ser humano en esta nueva normalidad y hacia dónde nos va a conducir entonces, porque si venimos de un tema que adviertes nos empieza a ser más violentos, pues la violencia no es la misma entonces de antes, se va increciendo, ¿no? Sí, claro, mira, en el cerebro de todo mundo, o sea, todo ser humano, incluso los animales, tenemos estructuras que están diseñadas para la agresividad. Es decir, hay estructuras en nuestro cerebro, porque si no tuviéramos ese nivel de agresividad, no sabes cómo responder cuando un coche se te cierra, no sabes cómo responder si estás en un peligro. Pero el problema es que cuando esta agresividad natural en el ser humano se convierte en violencia, es donde viene el problema. Ya. Y la violencia es aprendida. Entonces la agresividad es necesaria. Por ejemplo, tú puedes ser agresivo en tu manera de trabajar, porque te ayuda a ser una persona propositiva, una persona emprendedora, pero la violencia es cuando tú ya vulneras a otra persona para someterla a lo que tú quieres o para lograr cierto tipo de manipulación. Entonces, esa violencia se está fortaleciendo en este nivel de sociedad que estamos viviendo y hay que tener mucho cuidado. Por eso vemos ahora que la violencia estamos viendo que está creciendo, porque no nos están apostando las autoridades, y a quien le toque el mensaje, no le están apostando a la autoridad a que la persona fortalezca el vínculo humano. Le siguen fortaleciendo la idea de que el ser humano tiene que tener control, dinero y poder. Claro. Y entonces obviamente lo andas buscando y es toda tu vida, o sea, tú sales desde la mañana a ver cómo tienes dinero, cómo poder y cómo control. Claro, cuando no se somete a alguien, pues imagínate. Y esto tiene que ver con estructuras cerebrales. O sea, es decir, por ejemplo, una persona que desarrolla su corteza cerebral es una persona que la violencia la ve como un acto fuera de sus vidas. La ve la violencia como un hecho que no está en parte de tu proyecto de vida. Pero para eso la corteza cerebral se desarrolla solamente pensando. Tuvimos una etapa en la pandemia en donde pues era una nota que fue muy chusca, pero muy seria a la vez. Es decir, se acabó la cerveza, se acabó el tema del vino y vino incluso hasta el meme, ¿no? Que le daban más la bienvenida a un camión de cerveza que a la propia llegada de la vacuna. Estamos hablando que también se incrementa el nivel de vicios y que esto también ha generado un comportamiento diferente en el ser humano. Sí, lo que pasa es que te reitero, como se le ha apostado mucho, fíjate, las drogas, el vino, la violencia son rentables. Claro. No es rentable la cultura de paz. Por ejemplo, hace unos meses, se aprobó en el Congreso del Estado y nosotros como colegio participamos en la aprobación de la Ley de Cultura de Paz. Entonces los abogados, mucha gente del Congreso nos voltea a ver como, ¿y eso qué? O sea, ¿Eso para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? Vamos a aventar palomas al aire blancas y nos vamos a vestir de blanco y nos vamos a reunir para evocar la energía del cosmos. No, la cultura de paz es una metodología científica que te enseña
el control de impulsos, el manejo de las emociones, los métodos alternos, la educación emocional, es decir, que la persona o el ser humano piense. Y entonces, hay una estructura en nuestro cerebro que se llama arquicórtex y es la parte más primitiva que tenemos los seres humanos. Entonces, esta área del arquicórtex es la parte que Carl Sagan le llamaba el complejo R, el complejo reptil. Entonces, estimular y evocar el complejo R en la sociedad es muy rentable. Por ejemplo, si yo te pongo programas de sexo, son rentables. De cerveza te pongo. Entonces, ¿qué pasa cuando a la gente le dicen, ¿sabes qué? Pues ya no vas a estar tomando tanto en tu casa, ya no vas a estar viendo tanto sexo, ahora vas a tener que ser una persona que tiene que tener ciertos valores, pues se destapa la violencia. Y es lo que está pasando. Entonces, desafortunadamente, reitero, todas aquellas cosas que tienen que ver con las drogas, los vicios, el vino, son rentables en la sociedad. Y el problema es que son cosas que evocan la parte primitiva del ser humano. Y entonces cuando el ser humano desarrolla su corteza cerebral, desarrolla su neocórtex, ya es cuidadoso. Por ejemplo, hablo de la sexualidad. En la sexualidad, ¿qué pasa? Mi parte reptiliana o mi parte arquicórtex va a decir quiero sexo, pero ahora, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual ya no es un problema, prevenirlas ya no es un problema de valores, de principios, de filosofía, es un problema de salud pública. O sea, es decir, si tú una persona vas, si tienes actividad sexual y adquieres una enfermedad, esa la vas a llevar a tu casa y luego vas a andar contaminando a tu familia. Entonces, esto, reitero, ya el tema de los valores, por ejemplo, cuando hablamos de valores, sí, ya mucha gente dice, ay, sí, ya me vienes a moralizar. No, el problema de los valores ya es un tema de salud pública. O sea, es decir, por ejemplo, la persona que usa las drogas. O sea, entonces tú dices, ay, no son buenos valores, son valores que no es las drogas, que seas una persona más correcta. No, es que la droga te va a meter en un contexto de violencia, de agresividad, incluso a nivel de delincuente, porque mucha gente ya hasta roba para tener eso, saca cosas de su casa, violenta a los hijos. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, tenemos que estar en una sociedad más pensante, una sociedad más reflexiva, y estamos que tener una sociedad que por lo menos tenga más valores, pero vistos los valores desde la salud pública. No nos olvidemos de eso. A ver, una gran pregunta que de pronto alguien puede estar viéndonos en estos momentos y está cayendo en un asunto de separación o a punto de separarse. Problemas en donde los niños que han regresado a clases también empiezan a tener un comportamiento diferente en esta etapa de adaptación. ¿Es un psicólogo hoy quien puede rescatar la situación? ¿Es rescatable? ¿O qué niveles advierten ustedes en el día a día, en la consulta, que han encontrado como fenómenos que pueden resultar un éxito tras un camino de fracaso durante casi 2 años, más de 2 años de pandemia? Sí, aquí lo interesante es que, bueno, primero hay que distinguir qué es un psicólogo y un psicoterapeuta, ¿no? Es decir, un psicólogo es una persona que científicamente estudia la conducta y usa la psicometría, etcétera, ¿no? Sí, también usa la clínica, pero el psicoterapeuta es la figura especialista para tratar los problemas emocionales. Es decir, muchos modelos en psicología son técnicas y son teorías de intervención, pero el psicoterapeuta estudia a profundidad la parte de la conducta y de la parte de las relaciones humanas. Entonces, lo que hemos visto hoy en día, afortunadamente, es que ya mucha gente ya va con el terapeuta. O sea, es decir, ya lo reconocen, porque antes la gente asociaba psicólogo está loco o psiquiatra está loco. Entonces ahora, en primer lugar, nosotros no somos psiquiatras, no recetamos, no hacemos ese tipo de situaciones. Nosotros trabajamos con la emoción, trabajamos con las conductas, trabajamos con el inconsciente, trabajamos con el vínculo relacional humano. Entonces, hoy en día, afortunadamente, ya todo mundo ya tiene un problema y dice, ya voy a ir con el terapeuta. Ya voy. O sea, afortunadamente se ha ganado mucho terreno en ese sentido, pero también es muy importante tener cuidado con la gente que anda en el tema de la charlatanería de la psicología, que nosotros como colegio siempre la destacamos y particularmente tu servidor la puntualiza. Todas aquellas, nosotros le llamamos malabaristas de la palabra, que andan todo el tiempo hablando, no, tú puedes, y la vida es hermosa, y estos discursos motivacionales que no tienen una base epistemológica, técnica y científica. Y hay que decirle a la gente que una persona, si quiere salir de un problema, le va a tener que trabajar, le va a costar trabajo. Sí, no es un producto milagro. Claro, y entonces todo lo que vale la pena en la vida cuesta trabajo.
Y entonces yo les digo a las personas que te están viendo que tengan mucho cuidado de esas personas que están dando cursos motivacionales donde vas a trabajar tu tema de pareja. No, el tema de pareja es algo muy serio que tiene que ver con estructuras emocionales desde la infancia y que se ponen en la relación y que deben de entender que las relaciones de pareja, el objetivo es que creen un vínculo nuevo cada vez que se van relacionando en ciertas etapas. Las parejas tienen etapas. No es como nos lo platican, ¿no? Y se casaron y fueron felices toda la vida. No. O estás en la crisis de los 5 años, ¿no? Que de pronto por ahí salen y eso me queda clarísimo, que estamos en medio de lo que les sirvió o no les sirvió a la pareja de al lado, pensamos que se aplica con nosotros, ¿no? Y si ahí sí, cada caso es cada caso, eso me queda claro. Pero, ¿cómo saber que el psicólogo o psicoterapeuta con el que voy a acudir no solamente está certificado o colegiado, sino tiene esa experiencia para mi caso? Porque finalmente no estoy seguro si tú en la consulta agarras un caso que no vas a ganar. Hay también de parte de los psicólogos o psicoterapeutas algo que en la ética dice, bueno, tu caso sí se puede reparar o tu caso ya no es conmigo, es en otro nivel. Sí, lo que pasa es que un psicoterapeuta con formación sabe exactamente hasta dónde es el alcance de su intervención terapéutica y profesional. Él lo sabe. Es decir, y por ejemplo, hay temas que te pueden generar intranquilidad o incertidumbre personal y el psicoterapeuta sabe que ahí no se tiene que meter. Pero esto te lo da la formación profesional. Yo les invito, por ejemplo, si van con su psicoterapeuta, pues ahorita tenemos la gran ventaja de las redes sociales. Investíguenlo, búsquenlo, o sea, que vean quién es. Porque ahorita no sé si se han dado cuenta que ya han salido varios psicoterapeutas que son abusadores sexuales y que anduvieron abusando de muchachitas. O sea, cuando estás en el ámbito de la psicología, por supuesto que tienes herramientas humanas que tú puedes, hay que decirlo con toda claridad, puedes manipular de manera poco ética. Es decir, estas herramientas se deben de utilizar de manera ética y responsable. Y esta ética y esta responsabilidad la tiene alguien que tiene formación, alguien que tiene tablas, que ha tenido acompañamiento, que tiene los conocimientos y la formación. Por eso reitero, métanse a ver en las páginas de internet, googleenlo, busca en las redes sociales, tiene Face, tiene YouTube. Es decir, para que sepas con quién estás tratando. Porque reitero, hay que tener también mucho cuidado, ¿no? de este tipo de personas. Yo por eso reitero, yo tengo pues particular respeto con otras áreas, ¿no? Los coach, los ¿cómo se llama? Todas esas. A ver, los coach sí los recomiendas porque es algo como que de modismo, ¿no? Sí, pero eso repito, por ejemplo, los coach, ¿qué es? Yo digo, hay coach que son buenos y que incluso están reconocidos en la sociedad asociación. Hay asociaciones internacionales de coaches. Entonces, ahí yo creo que hay que investigarlos. Un coach solamente es para trabajar cosas de superficie, no de profundidad. Ya. Y estas cosas, o sea, hay problemas que son de superficie y hay problemas que son de profundidad. Claro. Entonces, si tú necesitas herramientas para enfrentar una circunstancia laboral, si tú necesitas herramientas para poder emprender algo que te gustaría, bueno, pues un coach es alguien que... Pero ya de ahí a que se metan a trabajar problemáticas, trastornos emocionales, conductuales, situaciones de personalidad, intervención en crisis, cosas de esas, por favor tengan mucho cuidado, porque incluso, reitero, puede ser muy dañino y pueden generar un problema mayor. Entonces, ¿qué es? Incluso los coaches tienen organismos internacionales que regulan su parte ética, sí, su parte de responsabilidad, pero ahorita yo ya veo que hay personas que estudian unos cursitos por ahí de coach. Por ejemplo, yo quiero decirles una cosa, o sea, yo, si me permiten hablar en primera persona, yo estudié con John Grinder, el que inventó la programación neurolingüística, o bueno, es coautor de la PNL. Yo me certifiqué con él, yo no me atrevo a utilizar las herramientas de hipnosis que él nos enseñó. Entonces yo veo personas que ahí estudian dos cursos. Es un tema de responsabilidad, claro, que va en la ética y en la moral. Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, ya veo ahí hipnosis para que logres ser exitoso en la vida. Yo digo, wow, yo no me animo, no me atrevo. A ver, una pregunta aquí, al cabo, pues casi no nos ve nadie. Entonces, no, quisiera preguntarte los shows, los espectáculos en donde de pronto hay un mentalista, hipnotista que te dice, yo te voy a ayudar a que dejes de fumar, que dejes las drogas, que dejes el alcohol.
te voy a programar y de pronto duérmase y te ponen un cigarro, etcétera, etcétera, dejas de fumar. A ver, hasta dónde esto pues es parte de un show o hasta dónde realmente tiene que darle un seguimiento terapéutico. La respuesta es muy sencilla. Si, tú lo dijiste muy atinadamente. Si tú le das seguimiento a las personas que han estado ahí, te vas a dar cuenta qué tipo de personalidad es la que asiste en esos lugares. Hay contratos que se hacen con las personas y hay contratos de confidencialidad que se hace con la gente. Y si ellos dicen lo contrario, tienen problemas legales, porque firmas contratos de exclusividad. Entonces ya ahí vayan infiriendo de qué se trata el tema. Pero si tú tratas de investigar a la persona, pues te vas a dar cuenta pues que no había ninguna relación con el tema. ¿Dónde está la falla desde tu punto de vista y con la experiencia que tienes o tus colegas de estos centros de tratamiento de drogas, el alcohol, etcétera, donde vemos que a veces las prácticas están llenas de violencia como tal? Muchos se escapan, sobre todo los jóvenes que dicen, no, pues para que me peguen, pues en mi casa, no, aquí no. ¿Dónde está la falla realmente en estos centros de atención? La falla está sustancialmente en que no están regidos por la Secretaría de Salud. Salud. O sea, los centros que ofrecen tratamientos de rehabilitación o adicciones están registrados en la Secretaría de Salud y tienen una serie de normatividad. Entonces, los centros que no están registrados, que no tienen un aval oficial, pues obviamente ahí es un riesgo, porque tú hasta firmas una carta de responsiva, ellos te hacen firmar una carta responsiva. O sea, por supuesto que todo acto de violencia no va a mitigar un problema de adicciones. O sea, eso es un hecho. Es decir, aquí las adicciones es un trabajo interdisciplinar, que tiene que estar un médico, que tiene que estar un psiquiatra, que tiene que estar un psicólogo y un terapeuta, o un psicoterapeuta, perdón. Pero el llamado aquí es a las personas, cuando tú vas a entrar a un centro de adicción, investiga si tiene los permisos correspondientes de la Secretaría de Salud. Esa es la primera referencia. Y si no los tiene, pues te estás exponiendo. Todas esas, por eso es a lo que me refiero. Los grupos autogestivos, que son alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, todos esos grupos autogestivos, ¿qué se le llama grupos autogestivos? Son grupos que no necesariamente son psicólogos. Son personas que han vivido la experiencia personal y obviamente ayudan a otros a mitigar esa experiencia personal. Entonces estos grupos autogestivos tienen una serie de ética y responsabilidad en su trabajo. Pero, reitero, desafortunadamente, bueno, hay mucha gente ve las respuestas de las, de las técnicas. Te digo, por ejemplo, en programación neurolingüística, reitero, bueno, yo estudié y yo no me atrevo a ver lo que a veces veo en las redes, ¿no? Hipnosis para que sea más exitoso. Yo dije, no, pues es que el éxito no se logra con la hipnosis, se logra con un trabajo sistemático que tú tienes que hacer profesionalmente. Tú lo sabes, o sea, imagínate que te voy a hipnotizar para que seas buen locutor. Pues claro, es absurdo. Entonces, estos grupos que incluso hay grupos que los entierran en la tierra, los meten en experiencias súper traumáticas, los golpean, los llevan al desierto, los dejan a que se mueran de hambre según esto para que puedan entender el sentido de vida. Bueno, son cosas que no compartimos y que no están reguladas por ningún organismo de salud. Este 2022 se entrega una edición más del Premio de la Psicología. Es un evento que te ha tocado por muchos años no solamente presidir, sino también fomentar el hecho de las prácticas y de reconocer en el colegiado al psicólogo certificado. Sí, el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de aquí en Jalisco, año con año promueve el Premio Estatal de Psicología, en su edición esta vez de 2022, donde lo que buscamos es incentivar a los psicólogos, a los buenos psicólogos, a los que tienen un trabajo de campo bien hecho y que tienen además reconocimiento por las instituciones. Pero nosotros estamos promoviendo un premio, no los ponemos a concursar, no es un concurso de psicólogos, es un premio, es decir, yo te premio porque tu labor es ética y responsable. La maestra Delia Pérez Guerrero, que es quien coordina el premio estatal, es la vicepresidenta, con ella se pueden dirigir el día de
no sé si mañana, no, la semana que entra vamos a tener una rueda de prensa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya. Y ahí vamos a lanzar las bases de esta convocatoria. Pueden ir viendo la página de Colegio Estatal Psicólogos en Intervención de FACE y ahí pueden ir viendo la trayectoria del colegio, los servicios que ofrecemos. Y bueno, yo te agradezco muchísimo, Ramiro, no, al contrario, este espacio que nos diste, porque es un premio que nosotros estamos muy orgullosos de él, porque volvemos los principales organismos de la salud pública, de la salud mental y de la salud en el Estado, lo avalan. O sea, lo está avalando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo está avalando SALME, que es la Secretaría de Salud, prácticamente los rectores de la salud pública en Jalisco, lo está avalando el Consejo Estatal de Investigación en Psicología, es el Consejo Nacional de Investigación en Psicología, se llama CENEP. Este organismo es el organismo rector de las universidades, de las escuelas de psicología a nivel nacional. Ellos acreditan a las escuelas de psicología a nivel nacional. Lo está avalando también, obviamente, yo quiero reconocer los diputados en esta legislatura, nos han dado la cobertura para poder estar ahí con ellos. Y la dirección de profesiones, obviamente la dirección de profesiones donde están todos los colegios registrados. Yo quiero reconocer mucho el trabajo del maestro Martín Almadez, porque ha logrado estandarizar los colegios y meterlos en un nivel de calidad. Antes muchos colegios, también hay que decirlo, estaban fuera de ciertas normas y hoy ya están... Era su club de Toby, de alguna manera, y bueno, conocemos, ¿no? Pero... y entonces ahorita ya pueden tener la tranquilidad de que los colegios de profesionistas que vean que están acreditados por la Dirección de Profesiones son colegios que cumplen la normatividad. Es decir, como dices, había colegios que pues eran una persona, eran dos. Y entonces, había federaciones que era una persona. Y sin embargo, hacían cursos, talleres, conferencias, y sabemos lo que pasaba con todo esto, ¿no? Entonces ahora... esto, por ejemplo, viene un hecho muy importante en Jalisco, que es punta de lanza a nivel nacional, y es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos. En el año 23, la nueva ley de profesiones del Estado ya va a obligar a que te certifiques cada año. Perdón, te vas a certificar cada 5 años. Entonces, y te vas a tener que colegiar. Entonces ahora los profesionistas, por ejemplo, que prestaban sus cédulas, que hacían tantas cosas por ahí no muy en la ley, ahora ya no se va a poder. Claro. Entonces el profesionista se va a tener que preparar cada 5 años para mostrar sus competencias laborales y que obviamente ante la sociedad pueda dar ya otro tipo de compromiso, porque en el año 23 empiezan las certificaciones. Entonces, ahora sí, vamos a tener profesionistas, o sea, vamos a entrar a un primer mundo. Y lo digo así porque este tema de las certificaciones responde a políticas internacionales. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tú ve a otro país y si es un psicólogo y no un psicoterapeuta, uy, no, te va como... Y si, por ejemplo, en Estados Unidos, si no estás en barras de abogados o no estás en colegiados, si no estás, no puedes ejercer. Y aquí, pues, en México, pues ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Y entonces aquí, ya esto no se va a poder dar. O sea, un profesionista que se diga profesionista, las personas que te ven y te escuchan, es decir, a ver, voy con un ingeniero. A ver, ingeniero, ¿está certificado? ¿Está colegiado? Dentro. Sí, claro, es una garantía. No está colegiado, no está certificado, pues ahora sí que hay, tú sabrás, porque ya me doy. Entonces aquí también le coartamos la posibilidad a muchos médicos, sobre todo los que andan haciendo, ¿cómo le llaman? Estas cirugías reconstructivas sin ninguna certificación, ningunos estudios. Se le va a coartar la posibilidad a toda la gente que ha hecho daño desde su profesión. Y a nosotros los psicólogos pues estamos contentísimos porque imagínate, por ahí el otro día me topé un psicotarotista, ¿no? Y yo decía, wow. Y cobraba 3,000 pesos una sesión y te leía las runas, el tarot y te explicaba la teoría de Freud. Yo dije, wow, ¿no? O sea, y además era ingeniero mecánico. Además, Blas, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, que hayas sido el padrino del programa, pero sobre todo, como siempre, atinado, porque de principio creo que era importante no solamente entender por qué cuando estamos saliendo poco a poco de esta crisis llamada pandemia, el comportamiento
propio o el de terceros está afectando tanto el desarrollo psicosométrico en muchas áreas, pero sobre todo el hecho de que el colegio que presides no se ha detenido, por el contrario, este premio es un aliciente para todos aquellos que son psicólogos y que pues están buscando mantenerse en el mercado, pero eso sí, con un alto estándar de calidad ético y moral. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, ya sabes, mi reconocimiento siempre. Muchas gracias. Y quiero decirte que la verdad, que nos permitas hablar de esto te pone en una posición, no por adularte y por tu programa, pero siempre has sido un visionario y yo lo he visto, porque le das mucho valor a este tema de la psicología y es algo que te lo reconocemos muchísimo en el Colegio Estatal. Muchas gracias, Blas. Y gracias a usted por el favor de su atención. Le espero en el siguiente Noches en Red a través de YouTube y a través, por supuesto, de Hours Network en su sistema local de cable en Estados Unidos, México y Latinoamérica. Gracias. Pásala bien.